Hola, muy buenos días, buenas tardes, exploradores, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos a una sesión más, una masterclass más, pero no cualquiera. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de un tema relativamente delicado, pero sobre todo muy interesante y que genera muchísimas expectativas siempre que lo damos. Normalmente una vez al año me gusta hablar de este tema porque soy muchas las personas que me lo pedís, que me escribís por privado y que me decís, David, me interesa mucho el tema de la pareja, el tema de la infidelidad, el tema de cómo podemos elegir mejor a nuestra pareja, cómo podemos detectar. Se me llena de mujeres en la sala, no sé por qué, a las mujeres les interesa tanto este tema, la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, parece ser que es un tema que es recurrente, ¿no? Y que nos interesa mucho, ¿no? Parece como que a la mujer le interesa más esto. Pero bueno, yo creo que a todos nos interesa por igual el tener una herramienta que nos pueda servir para poder entender, comprender a las personas con las cuales vamos a decidir o no compartir nuestra vida con ellas, y el tener elementos de evaluación para saber si esas personas tienen una tendencia a ser fieles o no realmente relevante. La clave número uno que tenemos que tener claro es que nos enamoramos de estructuras complementarias a nosotros. Esto, dicho de una manera sencilla, es que los polos opuestos se atraen. ¿Habéis escuchado esa frase, no? Seguro que sí. Los polos opuestos se atraen. Bien, pues esto la morfopsicología no lo puede demostrar. Si nos fijamos a nuestro alrededor y vemos la mayoría de las parejas que se forman, no todas, pero muchas, se van a atraer y por lo tanto se van a configurar esas parejas a partir de estructuras complementarias. Esto quiere decir que a una persona que tenga una estructura X le va a atraer una estructura Y, complementaria. ¿Por qué? Bueno, esto ya lo expliqué la semana pasada o hace un par de semanas cuando hicimos la otra clase. Genéticamente, cuando dos estructuras genéticas muy opuestas se juntan, biológicamente hace que el ser que vaya a nacer sea más fuerte, su sistema inmunitario, inmunológico es más fuerte, la persona está más preparada para para las vicisitudes de la vida. Por eso, en muchas culturas se prohíbe que se casen hermanos, padres e hijos y primos. Esto a lo mejor muchos de vosotros ni siquiera os habéis cuestionado diciendo, pues claro, ¿cómo te vas a casar con tu hijo o con tu padre o con tu hermano? Bueno, lo de casarte es una estructura o no tener relaciones. En el mundo animal lo que sucede es completamente distinto y nosotros somos animales en el fondo, aunque racionales. Por eso podemos, dentro de nuestros impulsos y de nuestra biología, tomar la decisión de estructurar nuestra sociedad, nuestra familia y nuestras decisiones propias de acuerdo a aquello que nos va a favorecer. Para ello es muy importante conocernos bien a nosotros mismos y saber de manera individual qué es lo que a nosotros nos favorece. Ya las sociedades, los estados, se dedican, entre comillas, con mayor o menor acierto, a establecer una serie de reglas o de normativas para que la gente las cumpla con el fin de proteger a la mayor cantidad posible y generar la mayor cantidad de bienestar. Entonces, ¿qué es la fidelidad? Bueno, la fidelidad no es más que el cumplimiento de la palabra dada. Es decir, la fidelidad es cuando una persona da una palabra y la cumple. Tiene la capacidad de cumplir una promesa. En mi opinión, y esto sí que creo que es importante, habría que redefinir la palabra fidelidad, ya que no hay nada más auténtico que ser fiel a nosotros mismos. Y por ello, en mi opinión, se hace fundamental el autoconocimiento para no traicionar lo que nosotros hemos prometido. Entonces, aquí podemos tener lo que es la primera clave que yo quiero saber si estáis de acuerdo conmigo o si no estáis de acuerdo conmigo. Entonces,
¿Quién tiene alguna otra definición de fidelidad? ¿Quién quiere aportar? Entonces, esto me parece que es la base que quiero que tengamos en cuenta, ¿ok? Primero, hay culturas que favorecen la promiscuidad, como los esquimales, y otras que castigan la poligamia y defienden la monogamia, como muchas religiones. Es decir, por ejemplo, entre los esquimales, que es verdad que no hay ningún esquimal aquí en clase, es una pena porque nos ayudaría muchísimo para tener opiniones más divergentes y no tener todos más o menos las mismas opiniones. Si conocéis algún esquimal, por favor, invitarle, y porque si está a tiempo de entrar, nos va a venir fenomenal. ¿Por qué? Porque los esquimales, por una serie de motivos antropológicos y sociológicos, que ahora no vamos a entrar al caso, de economías de recursos, hay una promiscuidad mayor, igual que entre muchas tribus que todavía se consideran como tribus primitivas, pero que todavía existen. ¿Okay? Y sin embargo, hay en otras estructuras más modernas, como las actuales, en las cuales se defiende la monogamia, como por ejemplo pues, lo que pasa en la religión católica, ¿no? o en otras religiones. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Según nuestra estructura profunda, digamos que según nuestra tipología, nuestro temperamento básico, la persona se va a moldar a las tradiciones o va a ser un rebelde. Sabemos que hay personas que tienen un carácter de yo sigo con lo establecido y hay otras personas que es yo voy en contra de lo establecido. Lo que haya que hacer, yo lo contrario. Pues un poco eso es lo que va a pasar con este tema de la fidelidad. Hay gente que se adapta a los dictados sociales y otros que se rebajan. Y luego hay que tener en cuenta que además las necesidades sexuales y la fidelidad está muy relacionado con nuestras necesidades sexuales, es diferente en cada persona. Y cada persona tiene una estructura inconsciente profunda que va a marcar la tendencia sexual del sujeto. Por lo tanto, y esto sí que lo repito, que lo he dicho al principio, con independencia de nuestras pulsiones profundas, es decir, independientemente de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, entre lo que yo digo, entre lo que yo hago y lo que yo necesito, siempre tengo la posibilidad de poder elegir. Yo puedo tener una tendencia natural a que me gusten todas las mujeres o a necesitar mucho sexo, pero yo puedo elegir tener sexo con unas o con otras o con ningunas. Eso está dentro del libre albedrío. Pero también a nivel morfológico podemos ver que hay personas que tienen un mayor dominio de sí mismo, es decir, habrá gente que tiene mucha necesidad sexual y mucho dominio de sí mismo, y habrá gente que tiene mucha necesidad sexual y poco dominio de sí mismo. ¿Quién pensáis que tiene más posibilidad de incumplir su palabra? ¿El que tiene dominio de sí mismo o el que no tiene dominio de sí mismo? Entonces, yo vengo aquí para haceros pensar, aparte de para enseñaros cosas. Estamos programados para juzgar a los demás. La morfopsicología es la mejor herramienta que yo conozco para las personas que somos juzgadoras, y yo soy muy juzgador, para educarnos, para mejorarnos, para ser más comprensivos, para entender a los demás. Es la mejor, porque nos sirve para comprender que realmente las personas no son lo que estamos viendo fuera. Nos sirve para ver a las personas como si fuesen animalitos. Si tú ves a un oso, ¿te vas a enfadar porque coja miel? Te va a hacer hasta gracia. Pero claro, si vemos a una persona que suponemos que es de nuestra propiedad y hace algo que no encaja con lo que nosotros pensamos que tiene que hacer, nos enfadamos y nos frustramos a la otra persona y nosotros le castigamos. Y otras veces vamos a ser nosotros los que nos autocastiguemos por hacer cosas que, aunque nos apetezcan, no vamos a hacer.
y luego encima nos sentimos culpables. O otras veces nos apetece hacer cosas y nos castramos y nos dejamos de hacer y no estamos cubriendo nuestras necesidades físicas o fisiológicas. ¿Ok? ¿Tiene de momento esto sentido para vosotros? Hacerme así con la cara o no. O decirme, eres un Lucifer. No sé qué hago aquí contigo, con esas locuras que nos estás diciendo. Bueno. Aquí no quiero que no quiero que me deis la razón, quiero que penséis por vosotros mismos, por vosotras mismas, y quiero que cuestionéis las cosas. Ojo, cuestionar las cosas es positivo, eso no significa que yo, porque pienso y llego a una conclusión intelectual de lo que me gustaría ser o pensar o actuar, y al día siguiente ya, porque mi pareja si necesita acostarse con 10 y lo hace, y yo me entero, yo estoy feliz, yo estoy bien, a mí no me importa. Me va a doler el pecho, no voy a poder respirar, voy a llamar a mi amigo, voy a pensar en dejarla, en matarla si puedo, a lo mejor, y me entra una locura, quitarle a los hijos, yo qué sé, cualquier tipo de locura. Nos puede pasar cualquier tipo de enajenación. Porque son emociones, porque esas emociones están súper arraigadas en la respuesta emocional y la configuración de nuestro cerebro límbico y las emociones asociadas a determinados valores. Y eso, porque vosotros y vosotras estáis aquí una hora hablando conmigo, no lo vais a cambiar. Ojalá, sería la leche para mí y para vosotros. Vamos, para mí sería la leche, sería tener un superpoder que no tengo. Pero por lo menos lo suelto, os hago pensar, y durante un rato, pues esta noche o mañana, en la comida con vuestras amigas o vuestras parejas, pues si queréis, pues lo habláis y lo cuestionáis. Y así podemos hacer un mundo un poquito de menos juicio, de más comprensión. Porque así la respuesta emocional, incluso cuando la persona que está con nosotros no hace lo que nosotros queremos, vamos a bajar un poquito la respuesta. Y yo creo que con eso ya merece la pena. ¿Por qué? Porque si me pongo en el lugar de una mujer, ¿no? De un hombre también, por supuesto. Hay estadísticas que dicen que las mujeres son mucho más infieles que los hombres, porque por probabilidad lo pueden ser. Pero tanto a un hombre como a una mujer, cuando se enteran de que han sido víctimas de una infidelidad, en los parámetros de infidelidad, ¿qué hace? Bueno, primero, hay varios tipos de respuesta, pero una puede ser la respuesta agresiva, pero ¿quién se ha creído esta persona que es? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Cómo me ha hecho eso a mí? ¿Cómo me ha hecho eso a mí? Fijaros, o sea, ¿cómo pensamos? O sea, esa persona no ¿qué me ha hecho a mí? Como si como si me hubiese cortado las manos, ¿no? O sea, igual a lo mejor el dolor es más pequeño que si nos cortan las manos, porque estamos configurados de esa manera y tenemos ese tipo de respuesta. La otro tipo de respuesta es castigarme a mí mismo. Claro, es que se ha ido con otro o con otra porque yo soy poco, porque no soy suficiente, no valgo. Como si lo que hace esa persona tuviera que ver algo con nuestro valor. Y no es así, no tiene nada que ver. Tiene que ver con una decisión, con unas necesidades y con una decisión que ha tomado. Evidentemente, eso ya dentro de cada pareja, pues tendrán una serie de acuerdos y sí que tiene que haber consecuencias. Pero lo que vamos a estudiar en las fotografías, en las diapositivas que vamos a ver a partir de ahora, es si la persona, de manera natural, biológicamente, primero, va a tener una respuesta más, una tendencia más a estar en pareja, en una sola pareja, o si de manera instintiva le gustaría estar con más parejas, aunque luego elija lo que sea. Eso por un lado, es decir, la respuesta instintiva. Y luego también la respuesta social a las normas sociales. Por lo que hemos dicho al principio, porque hay personas que a lo mejor, imaginaron los mundos estos distópicos, bueno, tampoco hay que irse a un mundo distópico, ya estamos en un mundo un poco distópico en algunas culturas.
en las cuales lo difícil es ser monógamo y estar solamente con una persona. Ahora está más de moda otros tipos de cosas, sobre todo aquí en Europa. Allí en Latinoamérica igual todavía es una cosa más tradicional, no hay parejas de 3, de 4, abiertas, relaciones abiertas, todo eso se lleva menos, llegará. No os preocupéis, chicos, chicas, que todo llega, o sea, todo llega. Eso primero es en Estados Unidos, luego llega a Europa y luego llega a Latinoamérica. O sea, no os preocupéis que esto va a funcionar así. Entonces, hay personas que si viviésemos, que ya en algunos sitios se vive, con una tendencia a ser promiscuo, lo reactivo es yo toda la vida con la misma persona, por llevar la contraria. ¿Ok? Entonces vamos a tener que evaluar esas dos tendencias. Por un lado, uno, la tendencia al instinto sexual, estamos hablando aquí del instinto sexual, ojo, y dos, de la respuesta social a las normas sociales, de confrontación o de sumisión, de adaptación, de acato o soy rebelde. Repito, importante el libre albedrío, ya que las personas somos responsables de nuestros actos, con independencia de nuestra tendencia biológica. Y un secreto que os quiero compartir, o una clave, es que si tenemos unos principios sólidos, va a ser mucho más fácil tener autocontrol para cumplir esos principios. Ojo, esto es mi opinión y la de otros gurús, otros mentores con los que yo llevo años formándome y referentes para mí, como por ejemplo en este caso Stephen Covey, que es mi mayor referente a nivel de desarrollo personal. Hay que vivir de acuerdo a los principios que uno tenga. Para eso hay que hacer un trabajo importante de saber cuáles son los principios, porque a veces adoptamos los principios, y esto lo hemos dicho antes, adoptamos los principios de la familia, y cuando adoptamos los principios de la familia, ¿qué puede pasar? Que no son realmente los nuestros. Y luego ahí vienen algunos problemas. Vale. Bueno, vamos a ver ahora cómo es la tendencia sexual de algunos arquetipos puros. ¿Ok? Tenemos el arquetipo de los expandidos, que sabemos que, para los que ya habéis estudiado algo de morfopsicología, marco grande, receptores grandes, ocupan casi toda la cara, gente que tiene mucha energía, muy sociable, una necesidad de territorialidad grande y una sexualidad muy fuerte. El expandido tiene una sexualidad muy fuerte. Entonces, en función de los elementos de control o que no tenga de autocontrol, estas personas necesitan mucho sexo. Si estas personas están casadas o están emparejadas con personas con una estructura como esta, más replegada, veremos que estas personas necesitan mucho sexo. Estas otras personas van a necesitar un sexo de más calidad, pero menos cantidad. ¿Qué va a pasar? Que cuando pase un tiempo en la relación, lo que va a suceder es que estos de aquí van a querer tener mucho sexo y los otros van a querer tener menos cuando se pase el enamoramiento. Y aquí se van a producir una serie de problemáticas importantes. Y si a estos no les dan el sexo que quieren, pues van a poder, normalmente como el expandido es sumiso a las normas sociales, la norma social le va a decir, tú te tienes que casar, tú siempre con la misma, que es malo lo otro. Él se va a someter y va a ser fiel habitualmente porque tiene que ser fiel. Pero cuando no le vean y su instinto le llame, va a pasar ojos que no ven, corazón que no siente. Y se va a pegar un homenaje de vez en cuando no le vean. Porque a él lo que él realmente
le asusta es que le pillen, porque el expandido es una persona que tiene unos principios sociales, adopta los valores de la comunidad. Suele tender a los valores de la comunidad. Normalmente, estoy hablando siempre de la tendencia. ¿Entendido? Entonces ya nos podemos imaginar lo que puede pasar con los expandidos. ¿Cuál es su tipo de comportamiento? Tanto en la fidelidad como en la infidelidad. ¿Pueden ser fieles los expandidos? Por supuesto. De manera elegida. Si están a gusto con su pareja y si su pareja les ayuda a cubrir todas sus necesidades instintivas que suelen ser muy altas, la persona va a estar bien. Pero cuando la persona no le ayude a cubrir todas sus necesidades sexuales, no se va a sentir bien y va a sentir frustración. Pero luego tenemos el replegado. El replegado sabemos que tiene el marco más alargado, más estrecho, los receptores más finos, más delicados, menos gruesos, normalmente más metidos en la máscara. Las personas replegadas son más sensibles, buscan más la calidad. Dentro de una relación van a buscar más un refugio. El expandido buscaba el placer, el goce, el compartir, el vivir. El replegado busca un lugar donde su idealismo y su amor se vean realizados. Son personas que necesitan menos a las personas que los demás. Son más independientes. El expandido le cuesta estar solo, por eso muchas veces se casa o tiene pareja, porque no sabe estar solo hasta que evoluciona. El replegado ha nacido con unas dificultades desde pequeño, no tiene problema en estar solo normalmente. Es más exigente, más exquisito, más quisquilloso. Y normalmente en las relaciones le va a costar aceptar ideas que no sean como las suyas propias. Y además cualquier acto que si esta persona no ha hecho un trabajo de introspección fuerte y de desarrollo personal, se va a sentir amenazado constantemente. Se va a sentir que no le están cuidando, que la otra persona no tiene la sensibilidad que ella. Y cuando se pasa el enamoramiento, estas personas suelen ser las que rompen las parejas. Los replegados son los que rompen las parejas, porque son más sensibles, aguantan menos. Y muchas veces, a la mínima, pues esa sensibilidad, porque realmente se han sentido muy heridos, porque son muy sensibles, van a tender a romper esas parejas. Entonces, estas personas les va a costar poco ser fieles. El replegado suele ser fiel, no suele tener problema. Hay que ver otros elementos, porque en el replegado hay una idealización de él o ella era mi salvador. Nunca llegué a imaginar a tener un hombre así en mi vida. Hasta que deja de idealizarlo y dice, este no vale para nada, otro, siguiente, next. Pero de una manera de caricaturizando un poco, es un poco así lo que suele pasar. Luego tenemos otra estructura. Los que estáis haciendo formaciones conmigo, o los que vayáis a hacer formaciones conmigo, vamos a estudiar las 8 tipologías básicas. Aquí vamos a ver 5 y muy por encima. O sea, 4, perdonad. Pero hay 8 tipologías básicas en morfopsicología, 8 arquetipos. Igual que en el eneagrama estudiamos 9 números o 9 eneatipos, aquí vamos a estudiar 8 arquetipos en función de las estructuras. Esta sería viendo de perfil a la persona que tendiese a tener un perfil proyectado con la frente, la nariz y el mentón inclinados, en mayor o menor medida, en función de si lo tiene todo inclinado o proyectado o no. Estas personas son las infieles por naturaleza. O sea, estas personas son conquistadoras, están interesados son los don Juanes y las don Juanas, son las Cleopatras, son las que les encanta gustar, les encanta seducir. Les encanta más la seducción que el sexo. Al expandido le gusta el sexo. Le da un poco igual casi que con quién, mientras pueda tener el sexo. El proyectado no, el proyectado quiere elegir él o ella, quiere seducir, es un conquistador, está orientado a grandes retos y le va a costar estar con una sola persona.
Si decide voy a ser fiel y solamente voy a estar con esta persona, le va a costar. ¿Lo va a poder conseguir? Sí. Sí, dependiendo, ya os digo, de cuando estudiamos estas estructuras en profundidad, veremos si hay elementos de contención, de control o no. Si la persona no tiene ningún tipo de control, entonces no. Pero si tiene algún elemento de contención, que la mayoría de las personas sí lo tiene, va a tener algún tipo de control. Pero la tentación está ahí. Y la persona va a tener una tendencia seductora. Muchas veces incluso seduce sin materializar el sexo, porque le gusta gustar, le gusta seducir, le gusta ser el centro de atención y le gusta pues ir en pos de la conquista, ¿no? Y además le aburre la monotonía, le gusta el cambio. Un poco la frase que tiene de cabecera sería: no importa la duración de nuestro amor, sino la intensidad del mismo. Los que sois proyectados, estoy seguro que os sentís más o menos identificados. Seguro. Luego os pregunto. Luego vemos quiénes sois proyectados y quiénes no. Y luego están los contenidos. El contenido, la persona fiel por naturaleza, más que el replegado incluso, porque es la persona que para él el amor es una tarea. Es la persona que sigue las normas. Es la persona que además planifica las cosas. Es la persona que evalúa si ¿qué es mejor? Decirle que sí, me ha pedido matrimonio. Voy a sacar una lista de pros y contras. ¿Le diré que sí o le diré que no? Si le digo que sí, podré tener hijos, mi mamá estará contenta y nos iremos a vivir a la casa del lago. Si le digo que no, podré algún día casarme con Juan, que es mi amor de verdad. Podré también a lo mejor terminar mis estudios, que es lo que me gusta. Pero entonces no haré esto otro. Y pim, pam. Y están aquí eligiendo. Evidentemente, en función de otros elementos, serán más o menos emocionales. Pero son las personas más racionales de todos. Y como son racionales, suelen elegir con naturalidad. Y además, si dan la palabra dada, la cumplen. El que menos miente de todos es este. Si alguien así os dice que os quiere, seguramente es que os quiera. Y si os dice que quiere ser vuestra pareja, es que realmente va a querer estar solo con vosotros. Lo que pasa es que las personas que son así son más aburridas que los proyectados. Porque los proyectados son los divertidos, los don Juanes, los conquistadores. Estos son los que no son divertidos o no tan divertidos. Porque la vida es así. Y esto quiero que lo entendáis. Detrás de nuestras mayores fortalezas están nuestras mayores dificultades. Y detrás de nuestras mayores dificultades están nuestras mayores fortalezas. Ojo, si una persona es contenida y tiene elementos de proyección, será fiel y además será divertido y será dinámico. Estamos hablando de cuando una persona es 100% contenida o tiene grandes elementos de contención. Estamos hablando de arquetipos. A partir de los arquetipos se construyen las personalidades. Y realmente, si hay una persona que es madura, es el contenido. Las personas contenidas son mucho más, son los que más se comprometen y los que cumplen con su compromiso. Digamos que su dificultad está en que son tan ordenados y organizados que a veces la vida con ellos es un poco monótona y aburrida. Sobre todo para las personas que necesitan un poquito más de chicha. Una frase de cabecera: era la persona a quien debía amar.